Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde analizaremos el instructivo para la elaboración de proyectos interdisciplinares. Empecemos. Cabe mencionar antes de iniciar con el instructivo que los primeros pasos que están establecidos nos dan la pauta para elaborar proyectos interdisciplinares propios y de acuerdo a nuestra realidad educativa. Es decir, en el caso de que como institución no pretendamos utilizar los proyectos propuestos por el Ministerio, tenemos los pasos y los detalles para su ejecución. Entonces, voy a dividir este video en dos partes, en donde en la primera parte vamos a revisar la fase de planificación de manera general y en la segunda parte tomando en cuenta la utilización de los proyectos propuestos. Aquí podemos observar el instructivo, pero para resumir la información utilizaré diapositivas. Este instructivo consta de tres fases. Tenemos la fase 1, que es la fase de planificación. Los docentes reunidos por grado o curso, es decir, junta de curso, tomarán decisiones sobre número de proyectos que se aplicarán para el año escolar. Más adelante revisaremos cuántos son los propuestos por el Ministerio. Las destrezas con criterios de desempeño, lógicamente establecidos por asignaturas y de acuerdo al grado o curso. Posibles actividades propuestas en el proyecto interdisciplinar. Es decir, se pueden proponer actividades para que cada asignatura la enfoque apoyándose entre sí. Y el formato de planificación microcurricular, entre otros aspectos. Se puede diseñar su propio formato de planificación microcurricular, que en este caso sería la planificación por unidad didáctica. Para ello hay que tomar en cuenta, se utilizará el currículo priorizado o el currículo priorizado para la emergencia. Las unidades didácticas pueden desarrollarse a través de dos proyectos interdisciplinarios por parcial. Es decir, se trabajará una unidad didáctica por parcial, pero esta puede desarrollarse en dos proyectos por parcial. Los proyectos científicos abarcarán, en la medida de lo posible, las siguientes asignaturas: ciencias naturales, biología, física y química, matemática, lengua y literatura, emprendimiento y gestión, educación física, inglés. Mientras que los proyectos humanísticos estarán conformados por estudios sociales, historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación cultural y artística, lengua y literatura, inglés. Todas estas asignaturas pueden variar de un proyecto a otro, dependiendo de la planificación y del objetivo propuesto. En cada parcial se podrá desarrollar dos proyectos científicos y dos proyectos humanísticos. Es decir que, por quimestre, se desarrollarán 8 proyectos entre científicos y humanísticos. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que ambos proyectos se los debe trabajar simultáneamente en cada semana. Es decir, un científico y uno humanístico durante la semana. No se debe trabajar por separado. Y por otro lado, tomando en cuenta que este primer parcial es corto, no se alcanzará a realizar entonces 8 proyectos en el quimestre. Se podría más o menos completar 6 proyectos. Pasos para la construcción de los proyectos interdisciplinares. Antes de iniciar la construcción de los proyectos interdisciplinarios, es necesario considerar los siguientes elementos mínimos como parte de su estructura. Tenemos el tópico generativo. Este tópico generativo debe salir a partir de las ideas de los docentes para presentar a los estudiantes un proyecto llamativo. De igual forma debe incluir el carácter interdisciplinario. Por ejemplo, un tópico generativo podría ser: ¿cómo puedo desarrollar una convivencia armónica y fomentar una cultura de paz con las personas que me rodean? Esta sería una idea y a partir de esta idea sale el nombre atractivo del proyecto, que podría ser: conviviendo armónicamente, fomento una cultura de paz. Tenemos el objetivo de aprendizaje.
corresponde a la meta de comprensión que incluye el logro básico al que apuntan los docentes y los estudiantes, que puede cumplirse al terminar el proyecto. Tenemos también los objetivos semanales. Corresponde a los objetivos establecidos para el alcance del proyecto por cada semana y que tiene relación con el objetivo de aprendizaje del proyecto. Tenemos la destreza con criterio de desempeño y los indicadores de evaluación, que ya los conocemos y los podemos obtener de los currículos. Tenemos las actividades interdisciplinares. Estas actividades deben promover la interdisciplinariedad y rutina de pensamiento u otras estrategias que fortalezcan la enseñanza para la comprensión y la aplicación de lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana. Bien, como lo había indicado, hasta aquí llega la primera parte. Ahora vamos a ver los pasos tomando en cuenta que utilizaremos los proyectos sugeridos por el Ministerio. Paso 1. Los y las docentes, reunidos por grados, cursos de los respectivos subniveles y niveles educativos, revisarán las matrices curriculares de los proyectos interdisciplinarios científicos y humanísticos que constan como anexo 1. Vamos a observar entonces estos anexos. Aquí podemos observar el anexo 1, que corresponde a los proyectos científicos, que son proyectos sugeridos por el Ministerio de Educación. Aquí podemos observar el objetivo de aprendizaje, cada una de las asignaturas que intervienen en este proyecto, los contenidos esenciales, las destrezas con criterio de desempeño desagregados y los indicadores de evaluación también desagregados. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en este primer proyecto intervienen estas asignaturas. Si bajamos también vamos a observar los diferentes objetivos de cada uno de los proyectos propuestos por el Ministerio. Asimismo, hay que tomar en cuenta que están de acuerdo a los niveles y subniveles. Este, por ejemplo, es de bachillerato. Tenemos de la básica elemental, básica media y básica superior. Entonces, todos estos proyectos son los sugeridos por el Ministerio en cuanto a los proyectos científicos. Y aquí tenemos la matriz de los proyectos humanísticos. Aquí tenemos objetivos integradores. Nos dice nota, puede existir la posibilidad que se incluyan en esta matriz otras asignaturas, por ejemplo, matemática, educación física, o a su vez no se incluyan contenidos de inglés. Todo dependerá si existen destrezas con criterios de desempeño que apoyen al objetivo de aprendizaje. Aquí tenemos de igual forma el objetivo de aprendizaje, cada una de las asignaturas que intervienen, que pueden repetirse o no con el proyecto científico. Tenemos los contenidos esenciales, las destrezas con criterio de desempeño igualmente desagregados y los indicadores de evaluación desagregados. Entonces depende de nosotros también utilizar estos proyectos que nos sugiere el Ministerio de Educación, que de igual forma están por subniveles. Este es el elemental, tenemos el medio, superior y bachillerato. Paso 2. Los y las docentes organizarán los contenidos expuestos en las matrices de proyectos científicos y humanísticos curriculares en unidades didácticas para cada grado y curso, utilizando para el efecto el formato de planificación del anexo 2. Vamos a revisar también este anexo. Aquí tenemos el anexo número 2, que es el formato de planificación microcurricular de un proyecto interdisciplinar. Entonces tenemos aquí el formato donde ubicamos datos informativos, nombre de institución, nombre del docente, grado, fecha. Tenemos proyecto 1, debemos mencionar el nombre del proyecto. Aquí ubicamos el objetivo de aprendizaje, corresponde a los propuestos para cada proyecto. Tenemos acá la destreza con criterio de desempeño. Ubicaremos las destrezas que trabajaremos en esta unidad. Pueden ser 1, 2, hasta 4, tomando en cuenta que el proyecto dure de 3 a 4 semanas.
La cantidad de destrezas depende de cómo planifiquemos nuestra unidad. Tenemos los indicadores de evaluación también que tienen relación con las destrezas con criterio de desempeño. Tenemos las orientaciones metodológicas. En trabajo autónomo, estas son actividades concretas que realizarán los estudiantes y que impulsará el aprendizaje autónomo, es decir, lo que ellos deben realizar en casa. Tenemos el trabajo presencial. Estas actividades, en cambio, son las que guiaremos durante las conexiones que tengamos con los estudiantes, las que trabajaremos en este caso bajo la metodología virtual, dependiendo de cómo nos hayamos organizado como institución. Tenemos recomendaciones para el padre de familia o tutor en el hogar. Aquí se plantean sugerencias para que la familia apoye y facilite el trabajo con sus hijos o representados. También tenemos las asignaturas adicionales al proyecto. Puede ser que como institución se requiera fortalecer, por ejemplo, la asignatura de lengua y literatura. Entonces, en este espacio ubicamos aquella destreza con sus respectivas actividades. Y también tenemos el espacio para la planificación para los estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, las respectivas adaptaciones. Y así cumpliríamos con este formato de planificación. Paso 3. A partir de las unidades didácticas conformadas, los y las docentes podrán elaborar sus propios proyectos interdisciplinarios para cada grado o curso. Para ello podrán utilizar el formato de proyecto interdisciplinar del anexo 3. Este trabajo debe realizarse de forma cooperativa con todos los docentes del grado o curso para establecer el proyecto completo y definitivo. Así tenemos el siguiente esquema. Aquí tenemos el anexo número 3, que es el esquema del proyecto interdisciplinar. Tenemos el número del proyecto, el subnivel o el nivel, el grado o curso y el ciclo Costa Galápagos o Sierra Amazonía y el año lectivo. Vamos a ubicar el objetivo de aprendizaje, los objetivos específicos, los indicadores de evaluación y aquí ubicamos el nombre del proyecto. Corresponde al nombre del proyecto científico o humanístico. El nombre debe ser novedoso y atractivo, como el ejemplo que ya di anteriormente. En este espacio se detallarán los recursos a emplear en las diferentes actividades planteadas a lo largo de las semanas. Es decir, en este espacio, entre los objetivos y las actividades hay que colocar los recursos que los estudiantes utilizarán, tomando en cuenta lógicamente que los recursos deben ser que tengan en casa. Es decir, no se deben mandar a comprar materiales para realizar estas actividades. Entonces, vamos ubicando las actividades en cada una de las semanas. Así tenemos el tema, las actividades. Se puede incluir secciones como ¿sabías qué?, recuerda, dato curioso, relación con valores. Las actividades que se planteen deben promover la interdisciplinariedad, la comprensión y la aplicación de lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana, a partir de rutinas de pensamiento u otras estrategias. Bien, aquí vamos ubicando cada uno de los temas de acuerdo a las semanas respectivas. Así tenemos las actividades para la semana 2, actividades para la semana 3, actividades para la semana 4, tomando en cuenta que este proyecto dura 4 semanas. Y también hay que establecer los compromisos y realizar la autoevaluación. Como hemos analizado y observado, nuestro trabajo entonces será realizar los proyectos interdisciplinarios de acuerdo a nuestra realidad y necesidad educativa, tomando en cuenta que los proyectos deben ser similares a los que en el año lectivo pasado el ministerio nos entregaba.
deben tener o tendrán la misma estructura y deben tener también el mismo direccionamiento. Hasta aquí hemos terminado con la fase 1, seguimos con la fase 2, que es la gestión del proyecto. La implementación del proyecto debe enmarcarse en la comunicación efectiva entre el docente y el estudiante, de tal manera que se evidencie el progreso en la adquisición de aprendizajes no solo disciplinares, sino procedimentales y afectivos. El uso de recursos didácticos variados representará una fortaleza al momento de gestionar el desarrollo del proyecto, desplegando el empleo de diversos recursos para atender la diversidad en el aula, así como los diferentes estilos de aprendizaje. Es decir, que la comunicación debe ser constante entre el docente y los estudiantes. El diversificar las metodologías y recursos utilizados en cada actividad debe reforzar habilidades y la adquisición de los aprendizajes. En la fase 3 tenemos la evaluación del proyecto. Se continuará empleando el portafolio estudiantil como un mecanismo que permite la organización de las actividades y los productos obtenidos parcialmente como parte del desarrollo del proyecto interdisciplinar, y para su evaluación se utilizará rúbricas, lo cual vamos a revisar en las siguientes tablas. Tenemos la tabla 1, rúbrica de evaluación de proyectos interdisciplinares. Tenemos aquí los aspectos para evaluar y el nivel de desempeño. Tenemos los indicadores de evaluación. Por cada una de las asignaturas ubicamos los indicadores de evaluación. Y aquí tenemos el nivel de desempeño, que puede ser muy superior, superior, medio, bajo, no realiza. Aquí la valoración total y la observación. Conjuntamente con esta tabla utilizamos la tabla 2, que es la escala de valoración. Aquí nos dice cuando nosotros ubicamos el valor de acuerdo al desempeño del estudiante. Y dentro también de la evaluación tenemos la tabla 3, que es una rúbrica de autoevaluación. Hay que tomar en cuenta que todas estas tablas para las rúbricas de evaluación nos indica que también debe ser un trabajo colaborativo, donde todos los docentes participen de la evaluación de acuerdo a lo trabajado por los estudiantes en cada uno de los proyectos. Y para concluir tenemos las recomendaciones para la elaboración de un proyecto interdisciplinario. Entre las más importantes tenemos la duración del proyecto interdisciplinar puede abarcar de 3 a 4 semanas de trabajo con los y las estudiantes. Los y las docentes planificarán y ejecutarán proyectos en paralelo, es decir, científico y humanístico, que en algunas ocasiones pueden contar con objetivos de aprendizajes distintos. Es decir, lo que ya se les había indicado, que se debe trabajar en la misma semana ambos proyectos. Las actividades propuestas por las y los docentes cubrirán entre 2 y 3 horas diarias. Esto también hay que tomar muy en cuenta, ya que las actividades en conjunto no deben sobrepasar estas horas de trabajo. Las actividades deben contribuir al logro del objetivo semanal para que, al terminar el proyecto, se cumpla el objetivo de aprendizaje del proyecto. Se puede utilizar recursos digitales e interactivos incluidos en la plataforma del Mineduc u otras fuentes. Esto es algo muy importante también, ya que como docentes debemos ser creativos e innovadores para presentar cada una de las actividades. Las asignaturas instrumentales como matemáticas pueden desarrollarse en el proyecto científico y también en el humanístico, o los dos paralelamente. Todo dependerá de la propuesta de las y los docentes. Bien, hasta aquí la explicación de este instructivo. Espero haberte ayudado a comprender un poco mejor el trabajo que debemos realizar en cuanto a los proyectos interdisciplinarios. Espero también más adelante mostrar un ejemplo práctico de planificación. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el link para que descargues cada uno de estos documentos. Cualquier duda, sugerencia o comentarios déjamelos en la caja respectiva. Nos vemos en una próxima oportunidad.